Muy bien, jóvenes, ante todo ustedes tengan un buen día. Vamos a continuar con el siguiente tema en nuestras clases virtuales y se refiere al movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Esta es parte de física. Esta expresión siempre lo van a encontrar en los diferentes libros. Bueno, pero nosotros específicamente vamos a hablar sobre la caída libre. También algunos textos dice caída libre de los cuerpos. Muy bien. ¿Y qué nos dice la parte textual? Dice, en la caída libre un objeto cae verticalmente desde cierta altura, ¿no? Despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. ¿Qué me está diciendo con esto? Desde el momento que un objeto vaya a caer al piso, sí o sí no va a interferir ningún tipo de obstáculos. Obviamente el aire pues no es un obstáculo que lo va a detener esa caída. Se trata de un movimiento rectilíneo, dice, uniformemente acelerado, MRUA. ¿Por qué acelerado? Porque conforme va a ir cayendo, va a tomar mayor velocidad, ¿no? Y el golpe va a ser pues muy fuerte. O también un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque no va a venir con la misma velocidad, pues va a aumentar cada vez más su velocidad, en el que la aceleración coincide, dice, con el valor de la gravedad. Oiga, vamos a verlo ahorita, ¿ya? En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dice. Dirigida hacia abajo, se designa por la letra G y su valor es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este es un dato universal, ¿no? Esto ya no lo vamos a cambiar, esto. Esa es la atracción que va pues al centro de la Tierra. En algunos textos lo aproximan, puesto de que si es 9,8, lo aproximan a 10, ¿no? Y van a perder información, pues obviamente, desde el momento que se hace aproximaciones, perdemos información. Bueno, pero lo cierto es que se utiliza este valor. Seguimos. Vamos a ver con este ejemplito. Estamos en nuestra institución educativa, vamos a suponer una determinada señorita o joven estudiante está agarrando su balón, no está, y de un momento a otro se le escapa, ¿no? Y boom, va a caer, obviamente, en el primer golpe. Al hacer esta caída, obviamente, va a ser de una cierta altura. Y al ser de una cierta altura, va a caer pues en un determinado tiempo. Y obviamente por la atracción esa caída es de 9,8, lo que habíamos aclarado, ¿no? Y para eso sí o sí tenemos que conocer pues, ¿no?, a qué se refiere todo lo que hemos estado explicando. Desde el momento que va a partir, le llamamos la velocidad inicial, V sub 0, ¿no? Velocidad inicial. Y donde el momento que va a dar el primer golpe, donde va a caer, la velocidad final, V sub F. ¿Y de qué lugar a qué lugar ha caído? Obviamente va a ser la altura, ¿no? La distancia que existe desde el momento que ha iniciado hasta su caída. ¿Y en cuánto tiempo pues ha caído, no? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué va a entrar? La gravedad. Si observan ustedes, jóvenes estudiantes, la gravedad es universal. Entonces nosotros necesitamos solamente estos datos en caída libre. ¿Para qué necesitamos esto? Para nuestra fórmula, porque ¿cómo lo vamos a aplicar, no? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? La pregunta viene, ¿y cómo lo desarrollamos esto, profesor? Acá vemos, ¿no?, la velocidad final, velocidad inicial, más la gravedad por tiempo. Si ustedes observan, no está a altura. Entonces quiere decir que esto me va a servir con donde no lo necesito altura. Suficiente que me den un dato para poder encontrar los otros, ¿no? Perdón, tres datos y encuentro el otro dato. ¿Y acá qué ocurre? Por ejemplo, esta es una transposición de términos, ¿no? Velocidad inicial pasa a ser diferencia, como aquí son factores, la gravedad pasa pues como denominador, ¿no? Ya son cuestión de habilidades del propio estudiante que se vaya a enfrentar a los ejemplos. Muy bien. Luego, ¿qué me dice acá? Tengo otra formulita, el cuadrado de la velocidad final es igual al cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces la gravedad por la altura. Bueno, acá por ejemplo ya no entra el tiempo, no entra el tiempo, entonces voy a utilizar
cuando no tenga pues información de tiempo, porque aquí voy con el tiempo. ¿Y cómo encuentro la altura, no? La altura, porque me va a pedir, encuentro usted la altura, tengo la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la gravedad por el cuadrado del tiempo. Pero son las fórmulas que vamos a usar para poder encontrar cualquier tipo de ejemplos donde nos vayan a dar estos datos. Y estamos hablando obviamente de la caída libre. Pero ¿con qué lo vamos a relacionar estos jóvenes estudiantes? Lo vamos a relacionar con una función cuadrática. ¿Qué me quiere decir esto? A ver, vamos a suponer que un estudiante, arquero, saque el balón, va a dar su patada al balón, va a llegar y, oh, esto no va a seguir subiendo, esto va a tener que caer. ¿Y por qué ha caído? Por la gravedad, pues. 9,8, ¿no? Por la gravedad. O una señorita estudiante está jugando vóley, saque el balón, esto no se va a ir pues al infinito, ¿no? Se va a tener que caer por la gravedad. Pero al subir tampoco va a caer verticalmente, pues, ¿no? Va a generar siempre una curva. Y esto está relacionado pues con física, con la caída libre de los cuerpos, ¿no? Yo creo que esa aclaracióncita va a servir de mucho. ¿Y qué dice? ¿Qué es la función cuadrática? Una función cuadrática o parabólica es una función polinómica de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Por este exponente 2 en la variable independiente. Esta es la variable dependiente. Pero aquí hay una aclaración que es importante, ¿no? Que la A jamás debe ser 0, dice. Eso que quede bien grabado. Me va a dar parabólica, me va a dar pues unos gráficos, ¿no? Bien va para arriba, o va para abajo, estos son simples ejemplitos. Bueno, como ustedes observan, eh, qué tipo de gráfico y en qué forma se dará. Pero lo cierto es que van para arriba, como también van para abajo. Oye, profesor, ¿y por qué no van a la izquierda y a la derecha? Allá, la función tendría que cambiar, ¿no? La función ya estaría relacionada en función a la variable y el término independiente ya sería pues la y para encontrar la x. Pero eso lo vamos a ver en lo posterior. Pero acá hay un instrumento importante, es esta, ¿no? Nos va a servir, esta es la función, la fórmula para poder hallar el intercepto, ¿no? Ustedes ya lo conocen bastante, la función cuadrática. Vamos a ver. Función cuadrática, ¿y cómo se halla el vértice, profesor? ¿De dónde va a rebotar? ¿Dónde va a dar esa curva? Hoy la pandemia, profesor, y estás viendo, ¿y dónde es la curva? Esto lo vamos a ver acá. Vamos a aplicar esta la fórmula, ya me han dicho, esta es una expresión algebraica. ¿Por qué va a ser y? Es que tenemos acá una variable independiente y para encontrar dentro del plano cartesiano, damos un valor a la x, vamos a encontrar el valor de la y, o sea, le damos a la abscisa un valor y vamos a obtener la ordenada. Por eso que y, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado que la a jamás debe ser 0. Muy bien, ¿qué dice? Es el punto donde la parábola cruza su eje de simetría, pues. Ahí se va a dar, pues, el punto medio. Dice, si el coeficiente del término el cuadrado de x es positivo, si esta es positiva, el vértice será el punto más bajo de la gráfica. Aquí está. Si es positivo, obviamente hemos dicho que se va para arriba, pero el punto de ese vértice es el punto más bajito, donde está el más bajo, más bajo. ¿Y qué ocurre cuando el término del cuadrado de x es negativo? El vértice será el punto más alto en la gráfica, dice. Claro, ¿no? Como se va para abajo, obviamente esto va a ser el vértice. Aquí se va a dar pues el famoso par ordenado, ¿no? Primero la x, luego la y. ¿Y cómo encuentro el vértice? Aplico pues esta fórmula. X es igual a ¿qué? Estamos hablando del par ordenado, ¿eh? Del vértice. Menos b entre doble a. Encuentro este resultado y lo voy a reemplazar a esta fórmula. Lo voy a reemplazar a esta fórmula para encontrar el valor de la letra y. Oye, pero profe, no te vas a olvidar de esto, jovencitos. No te vas a olvidar. Acuérdense que la x es el intercepto. ¿Cómo es el intercepto? Aquí en este ejemplo, a ver. Si el coeficiente del cuadrado de x es negativo, obviamente se va a ir abajo. ¿Dónde hace la intercepción? En estos dos puntos. Con esta lo vamos a encontrar. Pero aquí no hay. Allá, obviamente no lo necesitamos.
Entonces va a entrar aquí pues, bastante jóvenes estudiantes la habilidad de ustedes mismos. ¿Cómo pueden ustedes plantear sus problemas y cómo relacionarlo, esta función cuadrática, con los diversos ejemplos que tengan ustedes? Muy bien, vamos a pasar a los ejemplos. Muchas gracias, ¿eh?